¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. Aquí nuevamente saludándolos su amigo el profesor Pablo Arias. El día de hoy tenemos pues un nuevo repaso. Así, datos exactos, datos puntuales. Tú que vas a dar tu examen, son los datos que tú necesitas. En este caso, el repaso viene desde la Confederación Perú-Boliviana hasta el segundo gobierno de Ramón Castilla. Puntos exactos, tigrecito. A ver. Confederación Perú-Boliviana. Recuerda que la confederación se conformó por tres estados: el estado sur peruano, el estado norperuano y el estado boliviano. Perfil o plan de Bolívar. Aunque Bolívar ya estaba muerto, recuerda que Bolívar muere en 1830. Quien va a tratar de lograr este plan, no en honor a Bolívar, sino porque era seguidor tal vez de estas ideas, fue Andrés de Santa Cruz. Cuando Andrés de Santa Cruz está en el mando, en 1835, en el lado boliviano, por aquí estaba Felipe Santiago Salaverry. Cuando digo por aquí, por el Perú. Y Felipe Santiago Salaverry no quería pues este rumor bastante sólido sobre la unión de Perú y Bolivia. Y qué cosa es lo que hizo, qué cosa es lo que va a manifestar, qué cosa es lo que va a presentar. Va a presentar entonces una férrea oposición declarándole la guerra a muerte a Bolivia. Se dieron tres enfrentamientos: Yanacocha, Uchumayo, Socabaya, donde lastimosamente tras la batalla de Socabaya es ajusticiado, es fusilado Felipe Santiago Salaverry, quedando todo el camino listo para la ejecución de lo que es la Confederación Perú-Boliviana. Repitiendo, esa confederación tuvo tres estados: sur peruano, nor peruano y estado boliviano. Esta confederación Perú-Boliviana tuvo oposición de Chile y tuvo oposición de Argentina. Estos países, Chile y Argentina, van a buscar que acabar con la confederación. El estado sur peruano, que estaba presidido por Ramón Herrera, el estado norperuano por Luis José de Orbegoso, el estado boliviano por Miguel de Velasco, entonces van a estar acechados por Chile y Argentina, que organiza expediciones restauradoras. En la primera no tuvieron éxito, fracasa Manuel Blanco Encalada, pero en la segunda tienen éxito con el liderazgo de Manuel Bulnes y en la parte organizativa Diego Portales. Después de la batalla de Yungay, llega a su fin la Confederación Perú-Boliviana. Lo peculiar es que al eliminarse la Confederación, el Perú se quedó un poco acéfalo. ¿Quién podía asumir el gobierno? Pues el que iba a asumir el gobierno era Agustín Gamar. Lamar estaba fuera del país, Salaverry estaba muerto, Orbegoso había sido parte de la Confederación, por lo tanto, pues quien iba a asumir el mando era Agustín Gamar. Comenzaría lo que es el segundo gobierno de Gamar. Este segundo gobierno va de 1839 hasta 1841. Al ingresar, promulga una constitución en la ciudad de Huancayo, la famosa constitución centrista de Huancayo, que tiene tal vez como puntos claves la eliminación de la figura política de vicepresidente. No había vicepresidente, pero se crea un Consejo de Estado. Y el presidente del Consejo de Estado era el que estaba justo debajito a Gamarra. O sea, el presidente del Consejo de Estado era como un vicepresidente. Pero recuerda que no existía la figura política de vicepresidente. Había un presidente de Consejo de Estado. Pero bueno. El Senado, por ejemplo, según esta constitución, tendría solamente 21 miembros. Se recorta pues el mandato presidencial. Entonces, una serie de ajustes que tuvo esta constitución. Dentro de las obras que se pueda presentar o también hechos que se puedan haber dado, destaca, por ejemplo, la creación del colegio, la fundación del colegio Nuestra Señora de Guadalupe. Además tenemos, por ejemplo, la fundación también del diario El Comercio. Se produce un nuevo enfrentamiento con Bolivia. ¿Por qué se va a producir este enfrentamiento? Porque Santa Cruz nuevamente asoma con poder en Bolivia. Y ya sabemos cuál era la idea de Santa Cruz, cuál era el plan de Santa Cruz. Si Santa Cruz asumía nuevamente fortaleza, fuerza política en Bolivia, lo más probable es que vaya contra Perú. Gamarra entonces se anticipa y va a ir contra esta posible iniciativa de Santa Cruz. Se produce una batalla, que es la batalla de Ingavi, donde lastimosamente muere Agustín Gamarra. La muerte de Agustín Gamarra ahora sí dejó acéfalo al Perú. El Perú ya no tenía un líder político. El Perú ya no tenía un líder político que pudiera llevar las riendas del país. Y entramos en un periodo que la historia denomina la anarquía militar. Hubo un desorden, hubo un caos político, no teníamos un gobierno representativo.
Cuando muere Gamarra, quien asume la presidencia era Manuel Menéndez, que era como el vicepresidente. Pero recuerda que no era ese título el que tenía, sino que Manuel Menéndez era presidente del Consejo de Estado. Asume y a Menéndez le dan golpe de Estado. Tigre, entre 1841 y 1844, por ejemplo, gobernaron el Perú. Gamarra, en el momento de morir, ¿no? Gamarra. Menéndez, Crisóstomo Torrico, Francisco Vidal, Justo Pérez Figuerola, Ignacio de Vivanco, Ramón Castilla, que le termina dando golpe de Estado a Vivanco. Se hubieron una serie de presidentes, por eso te digo, hubo un caos político, lo que la historia llama una anarquía militar, un desorden político. Al final, cuando gobierna Ignacio de Vivanco logra un poco congeniar con los posibles golpistas, vamos a llamarlo así. Es decir, se aseguró, digamos, el apoyo de personajes influyentes en la época. Este gobierno va a ser llamado gobierno del directorio. Sin embargo, ese gobierno del directorio no tuvo pues el sustento necesario y al final va a terminar sufriendo el golpe de Estado de Ramón Castilla. Ramón Castilla le da golpe de Estado a Ignacio de Vivanco con la batalla de Carmen Alto. Con la batalla de Carmen Alto, entonces, Castilla asume el mando. ¿Qué hace Castilla? Asume el mando de manera provisional, de manera interina, le devuelve el mando al legítimo presidente, vamos a llamarlo así, que era Menéndez, porque recuerda que cuando muere Gamarra, asume Menéndez. Cuando muere Gamarra, asume Menéndez. Menéndez era como el vicepresidente, pero no era ese título el que tenía. Tenía el título de presidente del Consejo de Estado. Entonces, cuando Castilla le da golpe de Estado a Vivanco, le devuelve el mando al legítimo presidente del Perú, que era Menéndez. Manuel Menéndez convoca elecciones donde participa Castilla y adivina quién ganó. Exacto, Castilla. Castilla entonces va a asumir el mando y se empezaba a dar con fuerza el boom del guano el boom del guano. La famosa prosperidad falaz, denominada así por casi todos los historiadores, todos los entendidos. Tigre, esta prosperidad falaz fue una prosperidad mentirosa porque el dinero no fue utilizado para lo que realmente se debió utilizar en el momento, pero igual al pueblo le encantó. Gamarra es un personaje muy querido por el pueblo, al que el pueblo respeta. Basadre, por ejemplo, habla de Gamarra que el indígena pues le decía el taita, tal vez si lo veía, ¿no? O sea, era un personaje, volviendo a repetir, muy representativo para el pueblo, porque hubo mucha preocupación de Gamarra, de Castilla, hubo mucha preocupación de Castilla hacia el pueblo. Ramón Castilla entonces va a ser un personaje que su gobierno va a ser denominado gobierno de unión, orden y apaciguamiento nacional. Ramón Castilla, repito, considerado por mucho el mejor presidente del siglo XIX. El mismo Basadre, en el análisis de la historia republicana del Perú, menciona que Castilla fue lo mejor que tuvimos en los primeros 50 años. Pero otros hablan de todo el siglo XIX, Ramón Castilla. Ramón Castilla, por ejemplo, en este primer gobierno construye el primer ferrocarril no solamente del Perú, sino de América, el ferrocarril Lima-Callao. Se dio la ley de consolidación de la deuda, interna y externa. Esta ley de consolidación indicaba pues el reconocimiento de la deuda. Y este reconocimiento de la deuda sería muy importante porque este reconocimiento de la deuda tranquilizaría a los acreedores. Al final se terminó pagando a muchos países. Se terminó pagando a muchos países. ¿Y de dónde se le pagaba? Se pagaba justamente del dinero, el dinero que había por la venta del guano. Al final, como les digo, Castilla tiene un gobierno bastante positivo. Fábrica de fósforos la peruana, el primer mercado central, el primer presupuesto nacional. Entonces, tiene una serie de obras importantes. Se permite la migración, o sea, la llegada al Perú de viajeros chinos, de inmigrantes chinos, los famosos culís, que llegaron en una situación no muy positiva, que digamos, contractualmente hablando, pero que al final se hace un espacio en la sociedad peruana. Cuando termina Castilla, se van a convocar elecciones resultando vencedor Echenique. Ahora, Castilla había iniciado la promulgación de un código de ejecución civil y un código civil. Echenique desestima esta promulgación y termina promulgando el Código Civil, que prácticamente era el de Castilla. Y aquí surge una discusión a veces en la historia. Tú vas a encontrar autores que te hablan que el primer Código Civil es obra de Castilla y otros que lo ponen dentro de Echenique. Incluso un Código Penal también lo meten dentro de Echenique. Tigre, es cuestión de revisar un poco más. El resumen, el que te estoy diciendo. Código de Ejecución Civil y Civil, Castilla, 1850,
1851, vamos a tener nosotros elecciones, hay un nuevo presidente y Echenique desestima lo que había promulgado Castilla y lo vuelve a promulgar, que técnicamente era lo mismo. Así que es sencillo a cerrarse o a tener siempre la idea que Castilla es el personaje de este primer código. Echenique al final es acusado de mucha corrupción en su gobierno por la figura de los bonos, los consignatarios, la figura de la deuda interna, externa. Había falsificación de bonos, firmas incluso. Algunos historiadores indican que se falsificó la firma de San Martín y de Bolívar, Bolívar estaba muerto, San Martín muy lejos, fuera de la historia peruana ya en esa época. Y al final Ramón Castilla le da golpe de estado a Echenique. Batalla de Iscuchaca no logró sacarlo del gobierno y con la batalla de La Palma lo llega a sacar del gobierno a José Rufino Echenique. Con la salida de José Rufino Echenique, Ramón Castilla ingresa por segunda vez a ser presidente del Perú. Y aquí es donde tal vez se va a dar una de las obras más importantes del gobierno de Ramón Castilla. ¿A qué obras me refiero? A la abolición del tributo indígena y a la abolición de la esclavitud. Tigre, ahora, esto suena muy populista, perfecto, pero no era tan exacto como parece. Primero, al Estado a la larga no le iba a convenir. En el momento sí, podía soportarlo. Porque mira, si yo estoy aboliendo, eliminando el tributo indígena, el Estado ya deja de percibir ese pago. El Estado no percibe, y estamos hablando pues los indígenas eran millones. El Estado deja de percibir. ¿Pero podía darse ese lujo? Sí, porque había dinero del guano. Pero el guano no iba a ser pues inacabable. No iba a ser para siempre. Ahora, le dio la libertad a los esclavos, abolición de la esclavitud. Pero, profe, eso no demanda ningún gasto. Sí demandó un gasto. Porque no es exactamente que Castilla le da la libertad a los esclavos porque da una ley y los esclavos eran libres. No. Los esclavos tenían un contrato. Los esclavos habían sido comprados por los hacendados, por los nobles, por las personas de la época de importancia. Entonces lo que tenía que hacer Castilla era comprar a los esclavos. ¿Entiendes? Castilla tenía que comprar a los esclavos. Y Castilla justamente va a comprar la libertad de los esclavos. Esto le demanda un gasto al Estado. Ahora, ¿podía darse el lujo también el Estado de hacer eso? Sí. Pero como te digo, ya a la larga esto iba a traer problemas económicos y recuerda que habían países que se estaban armando militarmente. Desde el primer gobierno de Castilla, recuerda, yo te mencioné esto en clase y debes haberlo escuchado de todas maneras, que Castilla decía que si Chile compra un barco, el Perú compraba dos. Y un país no se arma para defenderse, un país se arma porque tiene un plan expansivo, porque tiene un plan de ataque. Y Castilla ya había sido visionario, se había dado cuenta que eso venía con Chile. Recuerda que pocos años después se dio pues la Guerra del Pacífico. Ahora, en este segundo gobierno de Ramón Castilla, Castilla finalmente tuvo detalles importantes. El Código Penal, por ejemplo, también promulgó dos constituciones. Ramón Castilla, la de 1856 y la de 1860, siendo la de 1860 la constitución de más larga duración que ha tenido la historia republicana del Perú, con 60 años, teniendo un break, vamos a llamarlo así, en 1867. España, en 1863, 64, 65 amenaza al Perú. Era presidente del Perú San Román muere, asume Díez Canseco era el segundo vicepresidente, el primero era Peset, que se encontraba en Francia, se encontraba en Europa. Cuando retorna Peset va a asumir la presidencia del Perú. Bajo esta coyuntura, España amenaza al Perú y los consignatarios obligan a Peset, repito, los consignatarios obligan a Peset a no ir a la guerra. Pero Ramón Castilla quería la guerra y él sabía que el Perú podría responder. Esto provoca que expulsen a Ramón Castilla. Ahora, que Peset no responda militarmente la agresión española que había tomado las Islas Chincha provoca y acepte el tratado Vivanco-Pareja, que fue vergonzoso para el Perú, un tratado en favor de España en contra del Perú en pleno estado de crisis, provoca que Mariano Ignacio Prado se subleve y lo saque del gobierno a Peset, asumiendo una dictadura. Cuando retorna a Castilla, ya encuentra a Prado como dictador del Perú, usurpador del gobierno, digamos, desde la vista de Castilla, y prepara una rebelión contra Prado. Pero la muerte lo sorprende a Ramón Castilla, no pudiendo entonces rebelarse contra Mariano Ignacio Prado. Prado al final asume una dictadura y Prado habría
o Prado fue el que enfrenta lo que es la guerra con España, lo que el historiador Jorge Basadre denomina la lucha por la segunda independencia del Perú, que tiene como héroe máximo a José Gálvez Egusquiza, del cual vamos a hablar, Tigrecito, nosotros la próxima presentación, el próximo video, la próxima clase, o tal vez el próximo repaso también. Bien, muchachos, hemos concluido entonces puntos claves, puntos importantes de lo que es el Perú republicano desde 1836 con la Confederación Perú-Boliviana, pasando por el segundo gobierno de Gamarra, lo que es la anarquía militar, el primer gobierno de Castilla, el gobierno de José Rufino Echenique, el segundo gobierno de Castilla, San Román, Peset y previo a lo que es la guerra con España, comprado como dictador. Bien, muchachos, a seguir estudiando mucho, que tengan éxito en esa prueba venidera que está para que ustedes puedan darla. Espero que la den muy bien, espero que sean exitoso el resultado para cada uno de ustedes. Ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias, nos estamos viendo en una próxima entrega. Chau, chau.